Bienvenidos a Deconstruyendo Podcast, un espacio en donde nos quitamos las máscaras, hablamos de todo y nada para deconstruirnos y volver a encontrarnos. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más. El día de hoy tengo un episodio súper especial para mí, que la verdad siento que va a ayudar mucho a darnos una idea de por dónde va este camino, de lo que quiero contar, de lo que he ido descubriendo a lo largo de mi vida. Es un episodio que llamo Arte, Resiliencia y Vulnerabilidad, porque es una plática que ya me han invitado a dar. Ya la he dado 2 veces, muy agradecida con el TEC de Monterrey. La he dado para Campus Puebla y la he dado para Campus Chiapas. Las dos fueron muy, muy bonitas, pero la de Campus Chiapas era especialmente para padres de familia. Y siento que fue uno de los públicos a los que más les tenía que llegar esta información. Entonces, vamos a empezar un poquito con esta plática que trata de crear resiliencia a través del arte. Quisiera empezar contando un poco de mi historia personal. Yo soy, desde muy chiquita estuve en ballet. Yo quería ser bailarina profesional de ballet. Era súper intensa en mis clases de ballet. Todo el tiempo quería estar bailando. La escuela no me importaba mucho, pero el ballet era la más aplicada, la que de verdad se tomaba en serio su trabajo, la que ya se veía en estos escenarios, y con un amor muy profundo hacia el ballet, pero también, pues sí, aquí se empezó yo creo que a formar este esquema de perfección al que inalcanzable, ¿no? Todo el mundo yo creo que sabe que el ballet es una disciplina súper exigente, súper cuadrada y con una exigencia, pues desde cómo tiene que ser tu cuerpo, ¿no? Para que tú entres en ese estándar de bailarina de ballet. Cómo tienen que ser los movimientos, o sea, cada paso tiene su nombre y cada su nombre tiene una manera específica de llevarse a cabo. Entonces, sí fue algo que yo amé y adoré, pero también fue algo que creo que en algún punto me vi en esta traba eh, pues de que era muy difícil lograr esto, ¿no? Y de que empezó a haber más frustración que amor al hacer esto. Sin embargo, siempre lo voy a agradecer porque fue el camino en donde yo empecé, pues, a conocer el arte, que ahora amo tanto. De ahí descubrí que había algo. No, primero empecé a cantar, descubrí la guitarra. Hubo un tiempo que tocaba la guitarra y cantaba y me empezó a gustar muchísimo. Y después empecé a dejar un poquito de lado el ballet por todo esto, lo había dejado un poco de lado, venía como esta parte de la pubertad, que tu cuerpo cambia, que te sientes incómoda. Y yo en mi super esquema de perfección, como me di cuenta de, bueno, si no lo voy a hacer a nivel profesional, iba a ser la mejor bailarina del mundo, ahora lo pienso y digo, pues qué tontería, ¿no? Pero entonces no lo voy a hacer, ¿no? Y sí había como una frustración un poco grande por esto. Entonces lo dejé de un lado, lo dejé a un lado y empecé a desconectarme un poco hasta que me dijeron que había algo que se llamaba teatro musical en donde tú puedes cantar y bailar al mismo tiempo. Entonces yo dije, de ahí soy. Entré, me encantó y fueron mis primeros pasos en la actuación. Así yo ahí de actuación no sabía nada, tenía 14 años cuando entré. Lo fui descubriendo poco a poco. Y finalmente lo que más acabó llamándome la atención fue la actuación. De ahí estudié la licenciatura en teatro, fui una estudiante súper intensa, era muy disciplinada, nunca era suficiente, nunca era suficiente lo que yo hacía, nunca era suficiente lo que los maestros me pedían, ¿no? Sí era como todavía este camino del arte, pero en una cosa como de, de, de luchar conmigo misma, ¿no? De todo el tiempo no sentir que lo hacía suficientemente bien para lo que yo me ponía en la cabeza, ¿no? Y a pesar de recibir buenos comentarios o a pesar de tener buenos papeles en obras, no era suficiente para mí, ¿no? Entonces, lo que siempre estuvo ahí desde el ballet y es algo que hasta la fecha me, me distingue en este camino, en cualquier trabajo que hago, es la pasión. O sea, a mí el arte me apasiona completamente. No hay nada que me guste más que estar en un proceso artístico.
no hay nada que me guste más que llegar a un montaje de teatro musical, no hay nada que me guste más que ver a mis alumnos ahora también brillar. Entonces, yo estoy muy agradecida porque sí es un camino que por un lado fue de mucha exigencia y a lo mejor un poco frustración de la que hablo, pero por el otro lado me enseñó lo que se siente tener una pasión enorme, ¿no? Que es algo de lo que el arte aporta a la vida. Y de ahí terminé la carrera y empecé a dar clases. Empecé a dar clases. Yo de por sí siempre me había gustado dar clases. Siempre era un plan que tenía en la cabeza. Aunque también hubo un momento en donde yo decía, quiero ser actriz, 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 actriz. Siempre me gustó dar clases. Siempre de chiquita quería tener una academia o cosas así. Pero empecé a dar clases, empecé a darme cuenta que yo era muy buena y que pasaba algo curioso. Al yo con mis alumnos nunca tuve esta exigencia que tenía sobre mí, obviamente, ¿no? Entonces, con mis alumnos, desde el principio me di cuenta que empecé a ver por dónde podía sacar lo mejor que ellos tenían, pero a través de que ellos lo disfrutaran, a través de que ellos se conocieran a ellos mismos y se dieran cuenta de que es un viaje bonito, ¿no? De que el estar en un escenario es a veces aterrador, pero también es lo más bonito que puedes hacer. Y de hecho, ya en la docencia me di cuenta que yo me estaba también, pues de alguna manera soltando como actriz y como intérprete, ¿no? Al poner el enfoque no en lo perfecto que lo que tenía que hacer, sino en compartir con otros, me di cuenta que yo también empecé a hacer clic, como que todos mis procesos de tantos años empezaron a hacer clic. Ahí a la par empecé a ir a mi primer terapia de psicoanálisis, que hablé un poquito en el primer episodio de cuando me fui a vivir con Juan Carlos, cómo quería pues empezar con el pie derecho esto. Y en este proceso yo me empecé a dar cuenta que tenía que haber una conexión entre el arte y la sanación y las terapias y la psicoterapia y, ¿no? Tiene que haber un punto en donde algo que pueda estudiar que los una, ¿no? Pues empecé a buscar maestrías y no encontraba y por azares del destino encontré lo que se llama psicoterapia humanista corporal. Obviamente la parte que a mí más me llamó la atención era corporal, porque siempre fui una actriz como de esta línea, ¿no? Súper corporal, que bailaba, que no muy dinámica, no nos encantaban en mi generación las clases de acrobacia, toda esta parte. Entonces lo corporal era lo que más me llamaba la atención. Entro a la maestría y me cambia completamente la vida. A la par sigo dando mis clases y me doy cuenta que pues, es una cosa que me apasiona cada vez más, que soy buena, que el ver a mis alumnos me llena de una manera que nunca nada me había llenado, el ver sus procesos y también empiezo a pensar que necesito algo que el teatro no da, algo que los profesores de teatro no tienen, que es esta preparación en la sanación, porque de alguna manera en teatro pones tu corazón ahí enfrente, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas técnicas de actuación, sí van por ahí, pero de alguna manera faltaba como ese clic para que acabara de amarrar el aprendizaje. Por lo menos yo nunca lo había vivido desde este punto, ¿no? He estudiado técnicas de actuación a lo mejor un poco confrontativas, que sí van de la mano con el mover tus emociones personales, pero nunca de una manera completamente humanista y de estudio de carácter. Entonces encuentro la psicoterapia y me doy cuenta que esto no solo acaba de ayudarme a mí como actriz, obviamente me cambia completamente la vida como persona, es cuando mi proceso de sanación explota, sino que también en mis alumnos me doy cuenta de cómo puedo llevarlos más de la mano en un proceso que cambie su vida, ¿no? Este es un poquito mi historia. También ya después empecé a hacer clic y me di cuenta que en mi familia siempre ha habido arte, ¿no? No de manera tan consciente, pero mi mamá es diseñadora de vestuario y hace unas cosas maravillosas, ha hecho, o sea, hace cosas increíbles de vestuario. Mi hermano es diseñador, eh, tengo por ahí abuelos y bisabuelos escritores, una tía escritora, entonces siempre ha estado por ahí rondando el arte en mi vida. Y esta es la primera frase que dije a los padres de familia
en esta plática. El ser artista es inevitable, ¿no? Porque hay muchísimas personas, muchísimos padres de familia que cuando sus hijos se quieren dedicar a algo artístico, les entra un miedo horrible y no lo quieren porque creen que en el arte van a ser unos hippies que se van a pasar la vida sin hacer nada y no, bueno, el arte cambia la vida de muchas maneras, pero además, si tú ya lo tienes y tienes esa espinita, ser artista es inevitable. Y lo mejor que podemos hacer los papás es acompañar a nuestros hijos en su camino, ¿no? El arte es una necesidad del artista, no es, sí hay un malentendido de ego, justamente, de cuando muchos empezamos en el camino de la actuación, queremos ser como este tipo y sí hay mucho, o sea, sí hay mucho de esto en el mundo de la actuación, ¿no? Queremos ser las estrellitas, queremos hacer todo bien, queremos, ¿no? Esta admiración, este aplauso, pero un artista, cuando descubrimos nuestro artista real, porque yo no creo que haya unos y otros, sino creo que tenemos que tener un proceso en donde pasamos por ese ego de artista, pero que si realmente lo vivimos, lo atravesamos, encontramos nuestro verdadero artista y nos damos cuenta que hacer arte es una necesidad. Uh-huh. De ahí voy a unirlo con el término de resiliencia. El término de resiliencia procede del latín resilio, que significa saltar, que significa rebotar, reanimarse. Las personas resilientes no son aquellas que van por la vida siendo de acero, ¿no? Eso también se cree mucho. Y no significa ser invulnerable. Significa volver a nuestro equilibrio natural después de atravesar la adversidad, atravesar una crisis, atravesar una pérdida, un cambio. Significa poder adaptarnos. Y estas personas resilientes no solo se sobreponen, sino que utilizan estas situaciones para desarrollar su máximo potencial. Y además, algo bueno de este término de ser resiliente no es algo que traes o no traes, es algo que puedes desarrollar, es algo que puedes desarrollar a través de cambiar tus hábitos y de quitar creencias, ¿no? Voy a leer una frase que compartí en estas pláticas que me gusta muchísimo. El destino está en nuestras manos. El futuro se debe construir y nosotros mismos tenemos mucho que decir al respecto. Para hacer realidad aquello que queremos, es necesario creer que nuestro futuro es un regalo, es algo que podemos conquistar. El ser humano tiene la capacidad de ser guionista y protagonista de sus propias historias. Esta frase es de Anna Forrest. Aquí, cuando nos enfrentamos a una crisis para ser resilientes, nos tenemos que preguntar, ¿qué puedo aprender de esta crisis? ¿Cuáles son los retos? Que todo es un aprendizaje. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Hay que tener confianza en nuestras capacidades, que bueno, esto es muy fácil decirlo, pero realmente es todo un proceso el tener confianza en que vas a poder salir adelante. Hay que tener flexibilidad ante los cambios y hay que tener creatividad, ¿no? Entonces, si yo lo digo así como una bonita lista, creatividad, check, flexibilidad, ya entendí. Claro que no es tan fácil porque tenemos un montón de creencias bien arraigadas en nuestro ser que nos limitan, ¿no? Es aquí donde entra el arte, ¿no? El arte, por un lado, es un reflejo social, pero primeramente tiene que ser un reflejo personal. Es aquí donde entra la confrontación a partir del arte, hacia nuestras emociones y hacia nuestras creencias. El arte va a hacer que te conozcas muchísimo. Vas a desarrollar un nivel de autoconocimiento mayor que el que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver en la sociedad o en otras carreras. Es por eso que una persona que hace arte tiene más posibilidades o puede desarrollar la resiliencia. ¿Por qué? Porque entonces tú te vas a enfrentar, vas a conocerte, vas a confrontar tus emociones para darte cuenta cuáles son tus capacidades en las que puedes confiar. Para desarrollar esta flexibilidad, para desarrollar esta creatividad, ¿no? Yo de verdad que creo que el arte transforma vidas completamente y yo lo he visto en mis alumnos, cómo llegan de una manera y salen de otra y como muchos, por ejemplo, dando clases en el TEC, en la compañía de teatro musical del TEC, que es en donde yo estoy,
me doy cuenta de que muchos salen diciendo que lo mejor que hicieron en toda su licenciatura fue estar en esta compañía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vivirlo, cuando lo vives es muy fácil, porque lo aprendes hasta sensorialmente, pero ponerlo en palabras, muchas veces para los papás incluso, es difícil. El teatro es una metáfora de la vida completamente. Entonces aprendemos desde volver a vernos a los ojos unos a otros, desde volver a trabajar con nuestro propio peso y conocerlo, ¿no? Y no verlo como simplemente un ejercicio para hacer condición física, no, un ejercicio para estar presente. En el teatro, la presencia es la clave para actuar. Una persona que actúa tiene que estar ahí escuchando al otro. Entonces, hacer teatro de alguna manera es alimentar las capacidades humanas que tenemos que se han ido perdiendo. Como en el episodio pasado hablábamos, de llegas y hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿no? Y en automático. En el teatro no puedes estar en automático. No puedes, no hay manera de esto. Bueno, sí la hay, pero la idea es que en el teatro no puedes estar en automático. En el teatro tienes que estar en completa presencia, contigo, con el otro, con el momento. En el teatro tienes que tener flexibilidad para, para crear esa ficción, para estar presente, para solucionar problemas que salen, ¿no? En funciones, porque el teatro es un arte vivo. Entonces, yo por eso soy verdaderamente creyente de que las personas tenemos que hacer arte, tenemos que conocernos a través de alguna disciplina artística, la que sea. ¿Por qué? Porque es verdad, yo creo que es verdad que sí hay unas personas que van a ser mucho más racionales y mucho más cuadradas y matemáticas y otras personas que son mucho más sensibles y se les da todo este lado de la emocionalidad. Pero pónganse a pensar, estas personas que son naturalmente emocionales y sensibles, en la escuela tienen que ver matemáticas, tienen que desarrollar este lado. Entonces, ¿por qué no el opuesto también? El opuesto debe desarrollar esta conexión con sus emociones, aunque a lo mejor no le sea lo más fácil, porque eso lo va a hacer crecer como persona, eso lo va a hacer arraigarse, eso lo va a hacer estar presente, eso lo va a hacer tener empatía. Es que en el arte conectas con todas estas bases de la filosofía humanista que tanto nos hacen falta, ¿no? Con la aceptación de nuestras emociones y del otro, con la empatía, con la comunicación, con el soltar, ¿no? Con el fluir, con el darnos cuenta de qué es lo que nos está atorando. Yo les voy a contar una historia súper bonita de una alumna que se me quedó muchísimo. Era la protagonista de la obra y para ella fue un proceso bien fuerte, ¿no? O sea, fue un proceso bien fuerte porque era una obra musical en donde el protagónico pues, todo el tiempo prácticamente estaba en escena. Era un personaje muy demandante energéticamente y, y lo había hecho muy bien, lo había hecho muy bien. Y de hecho yo me había dado cuenta que lo había hecho muy bien y que lo que la trababa eran sus miedos, ¿no? No las capacidades que tenía de sacar el personaje, sino sus miedos. Y llega 2 días antes y me dice, Gaby, tengo que hablar contigo. Nos vemos ahí, nos sentamos y me dice, creo que no voy a poder, no voy a poder, o sea, creo que no lo va a lograr. Llevo 3 días en mi casa, encerrada con esta ansiedad porque no voy a poder. Y pues que lo haga, ella tenía alternante, que lo haga esta otra persona y pues yo me retiro. Yo me quedé viendo con todo su potencial, no solo como artista, sino como persona. Y le dije, mira, también tenemos la bendición de que no somos en este sentido doctores, ¿no? Si yo no hago mi trabajo, no vamos a perder una vida, ¿no? Si tú no te subes al escenario, no va a pasar nada, porque además tienes un alternante. Entonces, si eso es lo que quieres, está bien. Entonces, de entrada, creo que esta aceptación empezó a abrir su corazón. Que aquí es una parte que digo,
por lo menos yo me he enfrentado con maestros que dicen: en el teatro y las funciones hasta la muerte y nadie deja de ir a la función y, ¿no? Como que esta parte es súper exigente del teatro, que es real, o sea, hay una parte muy de disciplina que yo misma soy la que está ahí, pero hay una parte que nos tenemos que dar cuenta que estamos trabajando con el corazón, ¿no? Entonces, a la hora que yo le dije: si no te subes, está bien, vi el primer de esta niña y platicando de todo lo que yo la había visto crecer, dije: es tu decisión. Se fue mucho más tranquila, ¿no? O sea, sí estuvimos como, pues platicando de temas, ¿no? Dándole un poco de vueltas, pero hubo esta aceptación, hubo esta empatía, hubo esta escucha. Claro que ella se subió al escenario y de verdad ver a una niña, porque pues tenía 17, 18 años ella, y es esta edad que no se dan cuenta y no nos damos cuenta porque ya nos creemos súper grandes, pero que siguen siendo, pues, en muchos sentidos, niños, ¿no? Ver a esta niña, de alguna manera, que está en este cambio de ser niña a ser una adulta, no dejar que sus miedos de la adultez interfirieran con algo que ella deseaba en su corazón profundamente. Volver a conectar con este juego, que es algo increíble que hace el teatro. No nos deja olvidar a este niño que solo juega sin importar lo que otros piensen. Entonces, verla en ese proceso y hasta en este momento de crisis de, ok, me voy a dejar por lo racional, por el lado de miedos muy adultos que me están diciendo todo lo que puede salir mal, voy a confiar en esto que puedo hacer. Fue de verdad uno de los más grandes regalos que yo he tenido, ¿no? Y luego ver sus fotos, cómo estaba con los brazos abiertos en algunas partes y verla completamente libre. Fue uno de los mejores regalos y todavía son de esas cosas que yo cuento y que siento como muy bonito en el corazón. Y siento muy bonito dedicarme a algo que me llena tanto. Siento muy bonito dedicarme a algo que me llena tanto. Y creo que si todos nos dedicáramos a algo que nos mueve el corazón, que nos apasiona, el mundo sería diferente. Seríamos personas mucho más resilientes. Y creo que esto nos lo regala el arte. Sea que no, que después tengan otra carrera, hagan otras cosas, pero esto no los puedes, no es la única manera de desarrollarlo, claramente, pero sí nos los puede regalar. Y creo que si fuéramos personas que se apasionan por sus trabajos, no solo seríamos más resilientes, sino el mundo sería un lugar mucho más amable, mucho más generoso. Esto es un poco de lo mucho que me ha regalado a mí el teatro. Me ha hecho darme cuenta poco a poco en mi proceso que, que es mi compañero, ¿no? Que sí soy un artista, aunque muchas veces lo haya dudado. Tengo mi propia manera de hacer arte y que no hay nada más bonito que ver estas transformaciones. Es un episodio un poco más corto, ya les iré contando más historias de todo esto que me regala el ser artista, pero espero que se queden con esta espinita en el corazón de que si son padres de familia, lleven a sus hijos a una clase de pintura, no tiene que ser teatro, ¿no? Una clase de pintura, una clase de baile, lo que sea. Si son padres de alguien que se quiere dedicar al teatro y no lo quieren dejar, también volteanlo a ver con otros ojos. Y si son artistas y a veces se frustran por no a lo mejor hacerlo perfecto, por no tener los mejores trabajos, también dense cuenta que el ser artista siempre va a ser inevitable. Entonces, que el arte, tu arte, va a encontrar la manera de llegar a tu camino y que solo tienes que abrir el corazón para escuchar qué tipo de arte es el que va a cambiar tu vida. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.